Bienvenidos a Radio Música y Cultura, mcradio.es. 24 horas de música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura, mcradio.es. Acordes y letras. Con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Bienvenidos a un nuevo programa de Acordes y Letras. En nombre de los equipos de producción y técnicos sin los cuales sería imposible hacer este programa, el saludo fuerte de Michel Casas. ¿Cómo estamos? Radio, música y cultura, la radio que puedes ver. Recordad que no solo podéis escuchar el programa, sino que también lo podéis ver a través del canal de YouTube de NC Radio. Vamos con el apasionante sumario de hoy. En nuestra presentación estará con nosotros el carismático, querido, escritor y periodista, Cristian Gálvez. Cristian Gálvez vino a presentarnos su último libro, Gioconda descodificada, en el cual nos habla del papel de la mujer en el Renacimiento, de la Gioconda y de muchísimas cosas más. A ver, os va a sorprender y os va a encantar. En nuestro rincón del poeta, en nuestras cartas al anochecer, estará una queridísima poeta, Araceli Saguillo. Escucharemos algunos de los temas de su poemario Nosotros. También estará con nosotros brevemente el escritor Patricio Prón, a quien acaban de concederle el premio Alfaguara de Novela 2019 por su último libro, Mañana tendremos otros nombres. Patricio nos hablará de su libro. Y también tendremos a otro queridísimo escritor y periodista, especialista en memoria histórica y en derechos humanos, Juan Miguel Vaquero. Juan Miguel Vaquero acaba de editar un nuevo ensayo, un libro llamado El país de la desmemoria, en el cual, y entre otras muchas cosas, nos habla de todo lo que queda pendiente de hacer en este país por la memoria histórica. Y vamos a empezar con él, con Juan Miguel Vaquero y el país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero tiene mucha razón. La mentira, la difamación, el silencio fueron impuestos por la dictadura para acabar de doblegar a los supervivientes de un infierno y a sus descendientes, inmersos en un purgatorio eterno, culpables por estar vivos y castigados por no pertenecer al club de los elegidos. Si el abandono es la base de la desmemoria, el miedo la alimenta. Baltasar Garzón. Ocultar la realidad nunca es una buena decisión, y España no ha leído bien las páginas más recientes de su historia. Soy Juan Miguel Vaquero, periodista especializado en memoria histórica y derechos humanos, y esta es una de las razones que me ha llevado a escribir El país de la desmemoria. Con este libro abro ese debate que muchos quieren dejar zanjado con el silencio y el olvido. El país de la desmemoria es un relato trabajado con lenguaje periodístico, sin complejos ni falsas equidistancias. En sus páginas abordo cuestiones clave, como el genocidio fundacional del franquismo, las fosas comunes, los esclavos de la dictadura, la fortuna corrupta de Franco y, entre otros, 2 capítulos especiales dedicados a las mujeres y los colectivos LGTBI. Si hablamos de memoria histórica, debemos hacerlo de cultura de paz y pedagogía de derechos humanos, porque ocultar la realidad nunca es una buena decisión. Sigamos creando memoria contra el olvido y la impunidad, también con este libro, El país de la desmemoria. En El país de la desmemoria, el autor utiliza nuevos testimonios, incontables datos y sincera pasión para delatar la estrategia del terror franquista desde el golpe de Estado contra la República hasta la muerte del dictador, para denunciar que siga habiendo centenares de fosas comunes y de cunetas donde yacen miles de desaparecidos,
para profundizar sobre aspectos menos conocidos como la doble represión sufrida por la mujer y la persecución fascista del colectivo LGTBI, para exigir que se investigue toda la verdad, porque 40 años después de la Constitución del 78, en materia de memoria histórica, casi todo está por hacer. El país de la desmemoria. Juan Miguel Vaquero. Parece mentira, ¿verdad?, que después de 80 años de la Guerra Civil Española tengamos todavía tantos temas pendientes con la memoria histórica, con los fusilados, con los desaparecidos, con los represaliados. Es un tema complejo, pero alguien lo tenía que contar y lo ha hecho muy bien. Juan Miguel Vaquero. Recordarlo, El país de la desmemoria, de Roca Editorial. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo, por este increíble trabajo llamado así, El país de la desmemoria. Algún día estarás en directo aquí con nosotros en Acordes y Letras. Gracias. Continuamos adelante en Acordes y Letras. Mañana tendremos otros nombres. Patricio Prón, Premio Alfaguara de Novela 2019. Hola, mi nombre es Patricio Prón. Mañana tendremos otros nombres, que es mi última novela que ha ganado el Premio Alfaguara de este año y que pretende responder a la que es posiblemente unas preguntas más importantes de este momento histórico en que las cosas cambian tan aceleradamente. Cómo concebimos el amor y cómo imaginamos un final feliz para las historias de amor que nos cuentan y que nos contamos en un momento en que, como digo, las cosas cambian tanto y hay tantas nuevas aplicaciones y tantas nuevas posibilidades, pero también tantas limitaciones y tantas dificultades para concebir una historia de amor. Mañana tendremos otros nombres. Patricio Prón. Radio, música y cultura. mcradio.es. Después del día que se perdió la cordura y el día que se perdió el amor, vuelve Javier Castillo. Con un thriller magistral. Una pareja en crisis. Una extraña desaparición. ¿Dónde está Miranda Juff? Descubre la verdad. Su desaparición es solo el principio. Encontrarla puede ser tu final. Todo lo que sucedió con Miranda Juff. Javier Castillo. Acordes y Letras con Michel Casas y a través de mcradio.es. Música y cultura. Una historia de España. Arturo Pérez Reverte. Para Arturo Pérez Reverte la historia de España es amarga, pero hay que conocerla. Destruir la memoria es perder España. La que él reescribe no refleja ni el orgullo de los patriotas ni la oscuridad de los contrarios. Sabe que no gustará a nadie. Suena a caspa, a retrógrado, a fascismo incluso. La historia es algo... No, a ver el futuro. No se dan cuenta de que sin historia no hay futuro. 4 años de reflexión, 92 artículos convertidos en libro, revisando el pasado para entender el presente. España es un estado en demolición. Suma y sigue porque a la hora de señalar culpables apunta y dispara. Nosotros, los españoles. Nuestra cultura, nuestra vileza. Y eso es derechas e izquierdas. O sea, el gobierno del PP, durante ¿cuánto gobernó? 8 años fueron, no sé, demolió la cultura. No parece tampoco que los otros gobiernos lo vayan a hacer mejor. Los políticos actuales los oyes hablar, los oyes hacer sus discursos, y dices, ¿cómo se atreven, no?
Se nota que debajo no hay libros, lecturas, conocimiento. Habla de un Estado en demolición, enfermo de incultura. Demolemos el Estado, ¿de acuerdo? ¿Y quién me lo va a reconstruir? ¿Casado? ¿Rivera? ¿Echenique? ¿Pablo Iglesias? ¿Monedero? ¿Quintorra? Ahí está Felipe VI. Pues me agarro al alto. Pues he hecho falta dos cosas fundamentales. Cultura. Insisto, sin cultura no sé cómo se atreven. Cultura, y generosidad. Su historia termina en la transición. Quería un final feliz. Con tan solo un atisbo. Es un país espléndido, es un país formidable. De optimismo. Arturo Pérez Reverte. Una historia de España. Radio, música y cultura. mcradio.es. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, el fenómeno que ha enganchado ya a más de 170.000 lectores. El thriller número 1 en ventas. Publicado por Ediciones B. mcradio.es. Música, actualidad, literatura y poesía. Radio, música y cultura. El rincón del poeta. Entramos ya en nuestro rincón del poeta, en nuestras cartas al anochecer. Hoy tenemos con nosotros a una queridísima poeta, Araceli Sahuillo. Esta semana teníamos oportunidad de hablar tranquilos, largo y tendidos, como se suele decir. Y me contaba Araceli cuántos años lleva en el mundo de la poesía, cómo lleva ya 18 poemarios editados, cómo organizaba semanalmente unos encuentros de poesía en su ciudad. Me hablaba también de sus años de radio. Es que tiene una trayectoria impecable esta mujer. Hoy viene a presentarnos un poemario llamado Nosotros, un poemario valiente. ¿Y por qué digo valiente? Pues porque una mujer que lleva ya 18 poemarios ha tenido la fuerza y la voluntad de escribir un poemario muy especial, un poemario en el cual se mezclan la prosa y la poesía. Son unas pequeñas frases de prosa concluidas con una poesía. Un libro realmente valiente y muy muy bonito. Vamos a escuchar en mi voz 3 poesías: Desde el rincón, Desde la eternidad y Fuimos como atardeceres. Pero tenemos también una poesía que ella nos ha dejado con su voz. Somos hijos de los sueños. Araceli Sahuillo. Somos hijos de los sueños, la triste amargura de los muertos. Sobrecogidos desde el día que nacemos, aprendemos a rezar entre paredes de escarcha y tierra yerma. De paciencia estamos llenos y nos aferramos a un destino que se pudre de esperar. Pisamos tan fuerte el asfalto que se detiene ante el dolor y el desprecio de los pasos. Todavía nos queda el grito al aire y enzarzarnos en el resto del mundo. Todavía queda por saber si el silencio en este lugar canta y no es tiempo de perder esperanzas. Los días se vuelven ácidos y en esta ciudad se envenena la niebla y se detiene junto contigo en mí sin darnos cuenta. Y necesitamos del frío en nuestra carne hasta calentarnos sangre adentro. Necesitamos la tierra que pisamos hasta hundir las huellas ya deshechas. También de ti yo necesitaré, y de ti, porque vivir es solo eso, cruzar los días alargando la mirada, deshabitando el llanto, despistar las preguntas que nos hacen y esperar a que alguien nos sonría. Cartas al anochecer. Poemario.
Nosotros. Araceli Saguillo. Desde el rincón, blanco con la ventana abierta, escucho al viento gritar y me admira ver el cielo azul tan claro en este todavía invierno. Este sol entre cristales, el estremecimiento de las cortinas donde parpadean las miradas y se confunden entre silencio y miedo. Y te muerdes los labios sin querer y te calman las lágrimas. Sin queja, te sientes extraña como la nada en la noche, como la nada en la vida. Temor, temor ardido en el poniente, y no hay nadie. Saltan las palabras violadas en tu boca, y no hay nadie. Solo los sentidos rozan la memoria entre los pliegues de este invierno, donde la noche, al relente, descubre la cadencia de un milagro. Si ya no son verdad las blancas azucenas, ni la oscuridad se esconde entre sauces llorones, ni las campanas retumban al despertar el día. Si Dios está en su mundo y sobre la tierra solo la noche y el día, estamos, amor, solos tú y yo, muertos de frío. Existe ya la noche. No importa el más allá de los cristales. Miedo y razón conviven en reserva. A solitaria queja vence el sueño y en otra latitud recobra vida, un último peldaño que corona la imagen que sustenta en su memoria. Sin límites de abismo cruza el aire, que acartona la luz de la mirada. Un cántico en el alma es nuestra espera, coral de auroras donde el bien se aprecia. En la verdad del templo nos cobija la costumbre sin grande sobresalto, y nuestro nombre, sin pecado, exige ser palabra de surco y la canción del río. Encadenados en sí mismos, sombra entre huellas, huyendo de nuestro peor enemigo. Paisajes fuimos desgarrándonos por selvas llenas de rugidos, sombras sobre las sombras alargándose, donde el crepúsculo se esconde. Doloroso destino el nuestro. Nacemos del amor y morimos sin voz en el canto. Terminaré el poema antes de que el suicidio me derrumbe. Este miedo me lleva a la eternidad de las tormentas y escribo mis poemas mirando al cielo. Un cielo demasiado blanco.
Radio, música y cultura. La radio que puedes ver. mcradio.es. El destino de un niño. El viaje hacia un reino de leyenda. La búsqueda de un padre. Descubre Madera de Savia Azul, de José Luis Gil Soto. Una novela que dejará una huella imborrable en tu memoria. Publicada por Ediciones B. Su talento la hizo dueña de su vida. Un amor y un secreto cambiaron su destino. Elena Lizarralde nos descubre en El silencio de Clara Lindon la fascinante historia de las mujeres pelotaris y cómo su pasión las hizo libres. Publicada por Ediciones B. Radio, música y cultura. mcradio.es. El más oculto de los secretos está a punto de ver la luz. Llega el gran bestseller europeo, La Biblia perdida, de Igor Bergler. Un thriller trepidante que desvela una conspiración en torno al primer libro impreso de la historia. Publicado por Ediciones B. Tú no matarás. Julia Navarro. Todos huimos de nuestro pasado. Algunos encuentran su futuro. 3 amigos abandonan una España consumida por la guerra civil. Alejandría se cruza en su camino de forma inesperada. Sus vidas se entrelazan con otras vidas en distintas ciudades, mientras los ecos de la guerra los persiguen. A menudo es más sencillo huir que enfrentarnos a nuestros fantasmas, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de quitar la vida a otro hombre. Tú no matarás. Julia Navarro. Acordes y letras. Espero que os haya gustado este avance del poemario Nosotros de Araceli Sagüello. Araceli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta muy pronto. Y continuamos adelante en Acordes y Letras. Y continuamos con nuestra presentación de hoy. En el aula de Cultura del Correo estuvo Cristian Gálvez, queridísimo y conocidísimo periodista y escritor. Cristian, como sabéis, también es un experto en Leonardo da Vinci, en historia y en arte y en tantas cosas. Ya veréis que entretenidísima la presentación de hoy. Vino a presentarnos su último libro, Gioconda descodificada, en el cual nos habla del papel de la mujer en el Renacimiento, de la Gioconda y de muchas cosas curiosas e interesantes. Por ejemplo, ¿sabíais que hasta el año 1492 a la mujer se la pintaba siempre de perfil? Hasta que llegó Leonardo da Vinci y dijo, se acabó, yo voy a pintarlas de frente. Y muchas anécdotas y curiosidades que nos van a sorprender. Estuvo acompañado del periodista Gorka Rojo y de verdad, disfrutad de Cristian Gálvez, su conocimiento y su Gioconda descodificada. Hoy es la primera presentación, inició la gira aquí en Bilbao y Gorka y yo estamos alucinando un poco. O sea, no esperábamos tanta afluencia, me estaban comentando que hay gente que se ha quedado fuera y que es que ricasco y que el año que viene cuando venga reservo San Mamés. Y lo petamos. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias por venir al aula de cultura del Correo y gracias a la Caixa por la colaboración en la organización de este evento. Y es gracioso porque aquí mi amigo Chris la semana pasada me dijo, oye Gorka, ¿te vienes a la presentación del libro a Bilbao? Y dije, sí. Y claro, la primera vez que yo estuve en una presentación de este señor, con la presentación de Matar a Leonardo, habría 22 o 23 personas. 23 mola más. 23 es mejor. Es de Jordan. Sí. Es de Jordan. La siguiente vez fue una feria del libro, el año pasado. Que abrieron
ya unas 50 personas. Entonces cuando me dijo la semana pasada, ¿te vienes? Y dije, bueno, 50 personas. ¿Qué habrá aquí? 5.000. ¿Cuántos hay? Menos bajada. Claro. Es gracioso porque además te enfrentas a presentar a alguien que no necesita presentación. Entonces, como vienes a presentarme, y decía, pues sí, porque es muy fácil, ¿no? Y a la vez es muy difícil porque vienes a presentar a alguien que conoce todo el mundo, al presentador no le conoce a nadie, y vienes a presentar un libro del que es imposible que sepas más que el propio autor. Porque es un libro de 600 páginas, un ensayo, una investigación científica que podías haber escrito unas 6.000. Entonces, comentábamos con Michel antes que es muy fácil y a la vez es muy difícil hacer esta presentación. Entonces, bueno, vamos a intentar darle un poco de dinamismo y no caer en cosas aburridas. Por empezar a hablar del libro, ¿no? A mí hay una pregunta que yo cuando recibí el libro y me puse a leer siempre anduve preguntándome, ¿no? Y era ¿por qué es tan importante la Gioconda? Es decir, todos llevamos mucho tiempo oyéndote hablar de Leonardo, de que es un genio, su arte, su manera de ser, su extrema curiosidad, pero ahora hay un libro de la Gioconda. La Gioconda es el rostro del arte, digamos, ¿no? Es una de las obras más importantes de la historia del arte. ¿Por qué es tan importante? Como para dedicarle un ensayo. Bueno, es lo que comentaré en un rato, ¿no? No me importa tanto la Gioconda como obra de arte, sino que me importa mucho más, y eso es lo que quiero contar hoy aquí, lo que provoca la Gioconda. No la Gioconda como obra de arte, porque no es la obra, ni la mejor obra de Leonardo, ni la más conocida, sí, pero luego indagaremos el porqué. Pero los cronistas del Renacimiento, cuando hablaban de Leonardo, hablaban de su vida, los cronistas coetáneos siempre nombraban a La Última Cena como la gran obra maestra de Leonardo, no la Gioconda. Lo que me llama muchísimo la atención es la giocondolatría, lo que despierta la Gioconda en la gente. ¿Y por qué la Gioconda es importante? Porque cambia, comenzando con Ginebra de Benci, que luego lo veremos, cambia la historia del arte. Hasta entonces la mujer, el rol femenino dentro de la historia del arte, se representaba de una manera, y gracias al antropocentrismo y al Renacimiento, y ahora me extenderé un poquito más, Leonardo decide con los rostros de las mujeres cambiar la historia del arte. La sublimación llega con la Gioconda, pero luego contaré más. Vale. Porque entramos además en un terreno al que vuelves de manera recurrente, ¿no? Que es el tema de las caras. Primer ensayo, Leonardo cara a cara, discutías o investigabas acerca de cuál es la verdadera cara de Leonardo, y ahora te vas hacia la cara de la Gioconda. ¿Por qué esa obsesión con las caras? En septiembre estuve en la Agencia Espacial Europea en París dando una charla sobre Leonardo. Esto lo conté en París y lo cuento muy rápidamente. El rostro es objeto de estudio desde hace aproximadamente 2500 años. Comienza más o menos con los tratados de fisonómica de Aristóteles. ¿Y por qué las caras? Primero porque es justicia, intentar vislumbrar cuál era la cara del verdadero Leonardo, ¿no? O de las mujeres en el Renacimiento. Segundo, que esto lo conté en París, porque al final cuando nacemos, miramos cara a cara, creamos vínculos de confianza. Mirar la cara, ¿no? Es cuando incluso las relaciones de pareja, no, dímelo a la cara, tanto el te quiero como mira, te he dejado, no me dejes por WhatsApp, dímelo a la cara. Las nuevas tecnologías están enfocadas a los rostros. Facebook ya te hace álbumes automáticos de rostros, tu teléfono haces fotos y te hacen álbumes directamente de los rostros. Las nuevas tecnologías, a través de una línea de puntos, ya permite desbloquear smartphone con tu rostro en vez de con la huella dactilar. Dentro del proyecto DNA Leonardo estoy trabajando con el Instituto J. Craig Venter. J. Craig Venter fueron los primeros en descifrar el genoma humano. En 2017, el verano pasado, salió la noticia en el mundo científico que habían generado un algoritmo gracias al cual con un pedazo de ADN pueden decodificar tu cara. Es decir, demostraron que nuestro rostro está en nuestros genes. Fijaos. Esto se llama predicción facial a través de nuestro ADN. Bueno, pues esto es lo que estamos utilizando por ejemplo, cuando en el Leonardo DNA Project estamos buscando los restos óseos de Leonardo. Y luego, perdonad que está en inglés porque era para otra cosa, porque los rostros
se terminan convirtiendo en símbolos. Nosotros vemos algo así y creo que más o menos todos sabemos a quién representa. A otro genio, a Charlie Chaplin, ¿no? Pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado cuando convertimos en símbolos las caras, porque a veces es que hay una línea muy delgada entre la tragedia y la comedia. Pues esto es lo que quería explicar también con el tema de las caras. Por ejemplo, estos zagales, ¿no?, muy bien parecidos, todos tienen algo en común, y es que en su momento representaron un símbolo. Esto tiene que ver con la ciencia ficción. Todos ellos interpretaron el papel de Superman. Pero pasa lo mismo con la teología. Dependiendo con quién y dónde estemos y cuándo estemos, todos estos rostros representan también un símbolo. La cruz, ¿no? En el caso de Leonardo y en el caso de la Gioconda, creo que en el caso de Leonardo, después de los estudios de fisonomía, era muy pertinente y era justicia encontrar su verdadero rostro. Y en el caso de la Gioconda y las mujeres, ¿lo dejo listo? Lo cuento después. Porque yo me pongo y... Pero nos vamos a quedar ahí un poco, porque yo he visto que esa es una presentación de la Agencia Espacial Europea. O sea, aquí donde veis, mi amigo Chris ha dado charlas en la Agencia Espacial Europea y veo ahí abajo una cosa que se llama Leonardo DNA Project, que la gente no conoce. Es decir, estamos acostumbrados a ver a Christian en televisión con, bueno, pues con pasapalabra, programas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la gente no es consciente de la dimensión que tiene ese proyecto. De hecho, yo tengo la duda de si las investigaciones tuyas acaban en ese proyecto o es el proyecto lo que deriva en tus investigaciones y en los 2 libros primeros que has publicado con respecto a este tema, más 2 novelas ambientadas en el Renacimiento. Entonces, eso a mí sí me gustaría que explicaras, pararnos un poquito ahí y que nos explicaras qué es el proyecto, cómo empasta todo esto, porque tiene pinta de ser el mismo universo, ¿no? O sea, todo está relacionado al final. Bueno, en el fondo es el trabajo, sobre todo el trabajo anterior, Leonardo da Vinci cara a cara. El año pasado publiqué un ensayo bastante sesudo en torno a la búsqueda del verdadero rostro de Leonardo. Todos tenemos, debido pues a la psicología de masas o al peso de la tradición, una imagen de Leonardo da Vinci muy establecida, un dibujo, la sanguina, un anciano calvo con barba larga. Bueno, pues en el anterior estudio terminé demostrando que ese dibujo se lo inventaron en el romanticismo, es decir, que desde el año 1519, año en el que muere Leonardo, hasta 1810, en pleno romanticismo, y justo unos pasitos previos a la unificación italiana, Leonardo fue retratado de una manera totalmente diferente, y ese dibujo se lo inventaron, como la giocondolatría, que luego os lo contaré. Entonces, a raíz de esos estudios, lo que hice fue un poco utilizar el método científico de Leonardo, la transversalidad. Yo hice GB en su momento, y cuando llegué al instituto, claro, con 13 o 14 años te hacen una pregunta que es de las decisiones más complicadas de tu vida. Que no es un quiero casarte conmigo, sino letras o ciencias. ¿Ahora tengo que decir es ahora? Y claro, uno termina un poco intentando vislumbrar su camino, ¿no? Luego cuando uno madura, se hace mayor, de repente se da cuenta que historia del arte no se puede estudiar sin las matemáticas. Absolutamente nada. Con lo que eso es lo que hizo grande a Leonardo, la transversalidad de conocimientos. Por lo tanto, tenía todas las pruebas literarias, artísticas y bibliográficas para demostrar que el retrato que hoy en día está depositado en nuestras cabezas no era Leonardo da Vinci. Necesitaba pruebas científicas, con lo que me puse a sincronizar arte, historia y ciencia. Y gracias a las conclusiones me invitaron el año pasado a dar una conferencia a Florencia en el proyecto DNA Leonardo y me aceptaron. El proyecto DNA Leonardo, al final somos un grupo de 20 especialistas en todo el mundo, ciencia, historia, arte, que nuestro objetivo final es encontrar ADN no corrupto de Leonardo da Vinci, bien el plan A con restos óseos, bien el plan B a través de los manuscritos originales. Vamos a tener 2 manuscritos originales en la exposición de Madrid. ¿Por qué? Porque podemos encontrar restos de huellas dactilares, cabello humano o saliva. Es decir, no necesitamos huesos de Leonardo para hacer, por ejemplo, una reconstrucción facial, ya lo habéis visto, o para, por ejemplo, saber por qué tenía esa gran agudeza visual, por qué Leonardo era capaz de ver el vuelo de un pájaro casi fotograma a fotograma y plasmarlo. Pues ese es el objetivo. Y además mola que la exposición madrileña, dentro de todo el mundo, sea la única avalada por el Leonardo DNA Project. Y quizá lo más sorprendente es que cualquier cosa que hacía lo convertía en arte. Es decir, era un genio, no sé quién acaba de decir. Bueno, discrepo, pero luego lo contamos.
Y lo que nos lleva a una reflexión que tiene el libro, ¿no? que donde dices que lo importante no es qué es el arte, sino cuándo es arte. Claro. ¿Por qué? Existen dos campañas de marketing en la historia del arte. Las mejores campañas de marketing de la historia del arte tienen el mismo protagonista, Leonardo. Uno antes de la era digital y otro después de la era digital. La de después seguro que os suena, de hace un año y medio. Más de 400 millones pagados por el Salvator Mundi. No sé si os acordáis, en una subasta. Somos muchos los que defendimos en su momento que no era de Leonardo da Vinci. Y desde septiembre debería estar expuesto en el Louvre de Abu Dhabi. Y no está expuesto. ¿Y lo valdría si fuera 400 y pico millones? Un cuadro vale y una obra de arte vale lo que cada uno quiera pagar por ella. ¿Qué precio vale la Gioconda? Lo que uno quiera pagar. La otra gran campaña de marketing es la de la Gioconda, te lo contaré después. Pero ¿cuándo es arte? Cuando una sola persona se interesa por eso y decide pagar lo que quiere pagar. Entonces yo no digo que el Salvator Mundi no valga 400 millones. Tú los tienes, los quieres pagar, para ti lo vale. Para mí no, porque no es un Leonardo. No hay ninguna prueba que identifique que ese cuadro perteneció alguna vez a Leonardo da Vinci. Ahora bien, cada uno paga lo que quiera pagar. Entonces es curioso que las dos grandes campañas de marketing tengan el mismo protagonista, a Leonardo. Pero la Gioconda te la cuento luego. Sí, y volviendo a la Gioconda y al libro, el libro empieza de una manera muy interesante, ¿no? Que es contextualizando el papel de la mujer en el Renacimiento. Y no se me ocurre una época más lejana que la actual para presentar, bueno, para hacer algo que no se puede hacer, que es presentar a la mujer con un discurso de mujer empoderada, etcétera, etcétera, que estamos reivindicando hoy en día, ¿no? Pero es importante definir el papel de la mujer en el Renacimiento para explicar un montón de cosas que ocurrieron en aquella época, ¿no? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué es para Leonardo fue importante? Porque plasmó en un cuadro todo lo que plasmó, que luego nos vas a contar, pero ¿por qué es tan importante hacer esa contextualización? Claro, si yo pregunto por nombres masculinos del Renacimiento italiano, seguro que cada persona sabe decirme 3 o 4 como mínimo. Si pregunto por mujeres, y hubo bastantes, muchas mujeres que brillaron con luz propia y mujeres que hicieron grandes a los artistas que hoy en día, artistas masculinos que admiramos. Eso es adelantarte a lo que tengo preparado, pero... Pues igual, ya... ¿Tiro? Tira ya. Del tirón. Creo que no hay mejor manera de empezar que lo que me has dicho. ¿Por qué la mujer, no? Al final en este trabajo, realmente la Gioconda es una excusa. Porque escribir sobre la Gioconda es... otra vez. Pero claro, es curioso que siempre se intenta hablar de la Gioconda, el cuadro más famoso de la historia. Pero no profundicemos en el papel de la mujer, en el rol de la mujer, ¿no? Quiero contaros qué es el Renacimiento. El Renacimiento no es una época en la que brillan artistas y es, digamos, una época de luces que deja atrás, entre comillas, el oscurantismo de la Edad Media. Va mucho más allá. El Renacimiento es todo esto. Es decir, desde el Concilio de Basilea, que por culpa de la peste no se termina celebrando en Basilea y se termina celebrando en Florencia, la invención de la imprenta con Gutenberg, Ficino que traduce a Platón por primera vez, hasta esa época, hasta ese momento, solo Aristóteles era aceptado por la religión católica y sin embargo se traduce a Platón y se crean las nuevas academias neoplatónicas. Llega Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, y con ello la apertura de las bibliotecas públicas por primera vez para la gente, es decir, la gente tiene acceso a la lectura. También está la Inquisición, tenemos a Savonarola en Italia, a Torquemada en España. En 1492, ese descubrimiento, ¿no?, de América, que va mucho más allá de un descubrimiento geopolítico, provoca un cisma en la religión, porque cuando vuelve Colón, cuenta que lo que han visto ha sido, claro, tierras, vegetación, razas de hombres y razas de animales que no existían en la Biblia. Y hay problemas con eso. Las guerras franco-milanesas en el norte de la península itálica, el primer intento de unificación italiano desde un punto de vista bélico por los Borgia, Julio II en Roma, que utiliza el arte como propaganda religiosa, Copérnico y la teoría del heliocentrismo, la Capilla Sixtina, la creación y la pintura, el climas del arte, Lutero y la Reforma, Carlos V o el saco de Roma. Todo esto es el Renacimiento. Todo esto. Y dentro de este mare magnum de cosas había gente que pintaba y esculpía, pero que tuvo que convivir con todo esto. Gente como ¿quién?
pues como Michelangelo Buonarroti, Raffaello Sanzio, Leonardo da Vinci, o Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, o Niccolo di Machiavelli. Pero claro, estos son los grandes hombres que recordamos desde la tradición años antes, Dante, Petrarca. ¿Pero qué sucede con las mujeres? Pues que había mogollón. Claro, pero cuando hablas de las mujeres del Renacimiento, Lucrecia Borgia, ah, sí, prostituta y envenenadora. ¿O no? Depende de quién te cuente la historia, ¿no? Lucrecia Borgia, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna quería ponerla porque muchas veces también se habla de la sexualidad de los artistas. Ah, Michelangelo y Leonardo, homosexuales. Que nos gusta poner etiquetas, ¿eh? ¿Tú eres de derechas o de izquierdas? ¿Crees en Dios o no? ¿Eres del Alavés o del... ¿no? O del Atleti? Claro, sí que es verdad que Michelangelo Buonarroti escribió a Tommaso Cavalieri poemas de amor, pero la última mitad de su vida se escribió poemas de amor con Vittoria Colonna, nada más y nada menos que la mejor poetisa de todo el Renacimiento. Pero sin embargo esta parte de la historia de Michelangelo está olvidada, está ocultada. ¿Por qué no se cuenta? Luego Sofonis Vanguisola en años posteriores, o Artemisa Gentileschi, o Beatrice d'Este, o Margherita Luti. ¿Alguien se imagina al gran Rafael sin la Fornarina? No. ¿Y qué tiene que ver Leonardo con todo esto? Estamos en un periodo en el que se centran en el antropocentrismo. Y ligándolo un poco con la pregunta anterior, ¿por qué las caras? Aristóteles está muy presente, los tratados de fisonómica o fisonomía están muy presentes en el Renacimiento. Todo el mundo intenta adivinar los sentimientos de las personas a través de los rasgos faciales. Leonardo da un paso más allá y Leonardo intenta buscar a través de las disecciones el alma humana. Y está absolutamente convencido de que el alma humana está aquí, en la cabeza, y que a través de la cara podemos ver los sentimientos de las personas. Por lo tanto, en la tradición pictórica, en la tradición artística, la mujer está relegada a esto. Y es que hasta Leonardo a la mujer se le pinta así, de perfil. Retratos familiares, retratos matrimoniales, pero son retratos de perfil. Y hay un claro ejemplo, mencionando a otro de los grandes maestros del Renacimiento, Sandro Botticelli, que tiene una historia de amor platónica espectacular. Simonetta Vespucci, una muchacha de buena cuna, 23 años, que está casada. Y Sandro Botticelli se enamora perdidamente de ella y no deja de repetirla como modelo. Cada vez que representa a Simonetta Vespucci como persona, como marcaba el canon, de perfil. Pero Simonetta Vespucci muere muy joven y Botticelli decide inmortalizar su retrato. Pero solo cuando Simonetta Vespucci interpreta un papel, la coloca de frente. Y es como inmortaliza a Simonetta. Pero cuando retrata a Simonetta, siempre es de perfil. Y llega Leonardo y dice, le encargan un retrato. Amerigo de Vinci le dice, quiero que retrates a mi hija. Muy bien, pues yo estoy convencido que la mujer tiene alma. Y si tiene alma, tiene sentimientos. Y si tiene sentimientos, puedo leerlo en sus facciones. Por lo tanto, voy a hacer lo que me dé la gana, lo que hizo Leonardo toda su vida. Y pinta a Ginebra de Vinci. Y la pinta en 3/4, en contraposto, y mirando directamente al espectador. Y provoca un cisma. 1492 provoca un cisma religioso y geopolítico, y Leonardo provoca un cisma desde un punto de vista artístico. Es decir, no, ellas como ellos. Podríamos llamarlo hoy en día un gran feminista. ¿Por qué no? Pero decide darle una identidad a la mujer a través del retrato femenino. Y repite esos patrones. La Dama del Armiño, la Belle Ferroniere, y luego llega la sublimación. La Gioconda, que no es el mejor cuadro de Leonardo. Yo estoy hablando de Leonardo, pero no os he hecho una pregunta. ¿Cuántos de vosotros conocéis la figura de Leonardo da Vinci? Levantad la mano. ¿Tan pocos? Mira que empieza a hacer un rosco, ¿eh? Entiendo que conocéis la figura, más o menos, ¿eh? De Leonardo. Pues más o menos. ¿Cuántos de los que conocéis más o menos la figura de Leonardo consideréis que era un genio? Genio universal, prototipo del hombre del Renacimiento. Muchos de vosotros, ¿no? ¿Cuántos de vosotros sabéis definir la palabra genialidad? ¡He ganado! ¿Qué significa la genialidad? Bueno, que sepáis que me gano la vida haciendo preguntas, entonces es lógico que... ¿Qué significa la palabra genialidad? Y la segunda pregunta es, ¿significa la palabra genialidad lo mismo que hace 500 años? Porque se trata de poner etiquetas. Y cuando alguien por aquí, no me acuerdo exactamente dónde la zona, decía, ¡oh, Leonardo, el genio!
Claro, ¿qué significa la genialidad? Según la RAE, aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros en hacer cosas diferentes y dignas de admiración. Por lo tanto, posiblemente aquí hay más de 10 o 20 genios. Si nos atenemos a esta definición, ¿significó lo mismo? ¿Sabéis que Leonardo fue un perdedor durante toda su vida? ¿Sabéis que fracasó en Florencia, en Milán, en Roma, en Venecia y que tuvo que irse a Francia los 3 últimos años de su vida para triunfar? ¿Sabéis que eso se llama fuga de cerebros, no? Hoy en día. Es que no le querían. Es que cuando se independiza del taller de Andrea del Verrocchio y el Papa le pide a Lorenzo de Medici, a los mejores pintores florentinos, para decorar las paredes de lo que será la futura Capilla Sistina, envía a todos menos a Leonardo. A todos. A Botticelli, a Ghirlandaio, a Perugino, y a Leonardo no. Y Leonardo se tiene que ir a Milán. Pero claro, llegan los franceses y revientan Milán. Y se tiene que ir a Venecia. E inventa instrumentos para combatir por debajo del agua a los turcos. Pero no son útiles. Y se va a Roma. Pero claro, en Roma está Michelangelo y Rafaelo. Y se pone a diseccionar cadáveres. Y le dicen, o te vas de aquí o catacroker. Y se tiene que ir. Y es un tipo que, por mucho que le consideréis genio, lo último que escribió en su vida fue: pido perdón a Dios y a los hombres porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Y no he perdido ante la dificultad de los retos, sino contra el tiempo. Estamos hablando de un tipo que murió triste y fracasado. Un tipo ilegítimo, iletrado y con altas probabilidades de ser disléxico, bipolar y con déficit de atención. Eso es Leonardo. Si queréis llamarle genio, a mí no me hace falta. Prefiero decir un tipo curioso, observador, perseverante, sacrificado, apasionado, y que a pesar de todos aquellos fracasos no dejó de ser nunca el niño de Vinci que se preguntaba por qué y para qué. Porque es más grande arrancarle esa pátina de genialidad. ¡Bah, Steve Jobs! Es que era un genio. Ya, bueno, y Wozniak que estaba detrás y le copió los ratones a Bill Gates, ¿no? Entonces muchas veces utilizamos las palabras y las etiquetas como ¡bah, genio! ¡Pum! Al único que le llegaron a considerar un genio en el Renacimiento fue a Michelangelo. Y cuando le dijeron, sois un genio, lo que contestó, que me parece brillante a pesar de lo capullito que era, fue: si supierais la calidad de horas, o sea, la cantidad de horas que he invertido en esto, no me llamaríais genio. Volvemos a repetir lo mismo: perseverancia, sacrificio, pasión. Y viene la sublimación del arte femenino en el Renacimiento, la Gioconda. ¿Qué es o qué no es la Gioconda? ¿Por qué nos fascina la Gioconda? ¿Por qué esa giocondolatría? Está en todas partes la Gioconda, es decir, puede ser Whoopi Goldberg, puede ser una figura de Lego o puede ser la madre de dragones. Esa es la Gioconda. ¿Estaba interesado Leonardo en la mujer? Ah, otra cosa, Leonardo. No, hombre, claro, es que Leonardo era otro homosexual. ¿Por qué? ¿Acaso importa? No. ¿Pero por qué ponemos etiquetas? Leonardo practicó el celibato desde los 24 años hasta los 67, cuando murió. ¿Por qué? Una falsa acusación de sodomía le mantuvo en la cárcel durante 2 meses. 2 meses en la cárcel recibiendo palos todos los días, cuando su padre, notario de Florencia a las órdenes de los Medici, bebía a 50 metros y no hizo nada por sacarle de la cárcel. Algo pasó allí que Leonardo llegó a escribir que si de él dependiera la continuidad de la raza humana, se extinguiría antes de probar aquello tan asqueroso que llamamos sexo. Por lo tanto, homosexual no, ni heterosexual. Platónicamente, bueno, podemos estudiar el psicoanálisis de Freud que realizó sobre Leonardo, pero eso es otra historia. El caso es que Leonardo sí estaba interesado como científico, porque Leonardo no era artista, era un científico que de vez en cuando pintaba. Lo que pasa es que pintaba muy bien. Cogía perras, compraba cadáveres y se ponía a diseccionar. Y estaba muy interesado en la anatomía femenina, en toda la anatomía femenina y en los órganos reproductores de la mujer. Pero ¿qué sucede con la Gioconda? Os he contado que los grandes biógrafos coetáneos nunca consideraron la Gioconda como la gran obra maestra de Leonardo. Para ellos era la última cena. Era tan grande que el rey de Francia, cuando invade Milán, se quiere llevar la pared entera. Estamos hablando de un mural de 4 metros y pico de alto por 8 de largo. Y quería reventar la pared. Y se la quería llevar. No pudo. Mira, está llamando el rey de Francia preguntando si se puede llevar la última cena. ¿Por qué la Gioconda? ¿No?
Pues os cuento que la giocondolatría surge precisamente en el mismo momento en el que se inventan la cara que todos conocemos de Leonardo da Vinci. Siglo XIX. ¿Qué sucede en el siglo XIX? Sucede que mientras países como España, Inglaterra y Francia ya habían ultimado su unificación 300 años antes, los estados italianos se unifican. El Risorgimento, unificación italiana. Y dentro de ese proceso de unificación se busca una identidad nacional, un sentimiento casi patriótico, la identidad, el yo. Y con ello recuperar las grandes glorias italianas. Claro, tenían a Dante, a Petrarca, a Michelangelo, a Rafaelo. ¿Y dónde estaba Leonardo? ¡Oh! En Francia, porque le echamos. Pero claro, era italiano. Leonardo era italiano, cuidado. Y tenemos la última cena. ¿Y Francia qué dijo? Ya. Pero está enterrado en Amboise, en el Valle del Loira, y tenemos la Gioconda. Y comienza una guerra intelectual, una guerra artística, que termina de una manera totalmente inesperada. Nunca nadie en el Louvre iba a ver la Gioconda hasta 1911. ¿Qué sucede en 1911? Sucede que la secuestran. Sucede que un ex trabajador del Louvre, italiano, Vincenzo Perugia, un día estaba pasando por el Louvre y de repente en su declaración ante la policía dice: yo es que estaba mirando la Gioconda y me miraba y me decía, llévame a Italia. Y yo la cogí y me la llevé a Italia. Eso es el resumen, que parece de cachondeo. Picasso estuvo acusado de cómplice, ¿eh? Perugia, después de varios meses, de hecho ahí podéis ver una recreación de cómo el tío baja al bastidor, coge la tabla, que no es un lienzo, coge la tabla y se pira. Claro, lo que nunca podían pensar... Claro, esto, ¿sabéis lo que provocó? Se estudia en psicología y en psicoanálisis. Provocó que la gente fuera a ver la Gioconda. Bueno, en realidad, que fuera a ver la no Gioconda. Es decir, el deseo de ver el objeto ya perdido. Había más colas para ver el hueco que había dejado la Gioconda que la Gioconda, porque la Gioconda al principio, pues tampoco... Era uno más. Es que había tantos Leonardos en Louvre, claro, estaba la Virgen de las Rocas. Que eso sí que es un cuadrazo. Se lleva la Gioconda. ¿Qué sucede? Que nadie nunca se podía esperar que el exdirector de la Uffizi dijera: no, esto no está bien. Autoridades francesas, que tengo la Gioconda, que tienes que venir a por ella. Y devuelve la Gioconda. A partir de entonces, los literatos románticos franceses se encargan de convertirla en una femme fatale. ¿Qué tiene la Gioconda? ¿Que por qué se ríe? ¿Que por qué tiene las manos así? ¿Está embarazada? ¿Tiene bruxismo? ¿Es Tauro? Es madera con pigmento. Ya está. No es nada más. O sí es algo más. Porque claro, sí, pero la sonrisa, ¿qué tiene la sonrisa? No podemos saber qué tiene la sonrisa por un gran problema. Hay muchísimas copias de la Gioconda. Tenemos, por ejemplo, a la izquierda la Mona Lisa de Isleworth, que coincidiría muchísimo más con las descripciones históricas que con la del Louvre, que está en el centro. Tenemos la Gioconda del Prado, que hay que dar las gracias al Museo del Prado por no dejarse influir por el efecto o el enigma leonardiano. Nunca han dicho tenemos un Leonardo. No, tenemos una obra de la escuela de Leonardo. Y además, ¿sabéis cuál es la gran enfermedad que tiene la Gioconda? Sabéis que se ha hablado mogollón. Ahora mismo cuando salgáis, antes de cenar, entréis en Google, buscáis Gioconda y dais a noticias. Vais a encontrar 124 titulares: descubierto el gran misterio de la Gioconda. Estaba enferma y tenía gases. O cualquier otra cosa. ¿Verdad? Es que la Gioconda solo... Sí, podemos generar mucha literatura sobre la enfermedad. Esta posición de las manos significa que está embarazada. No, es mentira. Hay un libro del siglo XV que se llama De Corpuelorum, que te dice cómo hay que pintar a la mujer. Y punto. Si está así, mirad todas las copias, es que es una dama pura, es una dama noble. Si no está así, encontramos la Venus púdica, la Fornarina de Rafael, semidesnuda, con las manos sensuales pero tapándose un poquito el cuerpo. Pero esta posición de manos lo que significa es que es una mujer. Y además está escrito, hay un libro, o sea, hay un protocolo para la representación. La Gioconda, ¿qué enfermedad tiene? El miedo que tiene el Museo del Louvre a restaurarla. ¿Por qué? Porque se cargan el icono. Leonardo no pintó una Gioconda ocre, ni amarilla, ni marrón. Pintó una Gioconda como la de la derecha, con colores vivos. Esto era la Gioconda del Prado cuando la encontraron. Y tuvieron el valor de acabar con esa enfermedad, el miedo. Empezaron a restaurarla y se dieron cuenta de que, cuidado, esto es importante. Y acabó así. No como la del Louvre. Claro, ¿qué pasa si restauramos la Gioconda del Louvre?
que matas al icono. Matas totalmente al icono. Fijaos la comparación de colores. ¿De qué se ríe la Gioconda? ¿De qué se ríe? ¿O de qué no se ríe? Se ha escrito muchísimo sobre esto y creo que es el gran trabajo de documentación. ¿Quién podría ser la Gioconda, la mujer retratada? Bueno, las 5 principales referencias bibliográficas nos generan un gran problema. ¿Por qué? Porque ninguno se pone de acuerdo. 5 personas vieron el momento en el que Leonardo en algún momento de su vida retrató a esta dama y no coinciden. Uno habla de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo. Otro dice que nunca pintó a la mujer del Giocondo, que pintó a Francesco del Giocondo. Otro lo llama retrato de dama florentina, Antonio de Beatis, en 1517. Casiano dal Pozzo dice que Leonardo pintó la Gioconda, la jocosa, la dama que sonríe, pero nos genera un problema porque dice, no, pintó a Mona Lisa Gherardini, pero también pintó a la Gioconda. Dentro de estas páginas lo que vais a encontrar es multitud de teorías y posiblemente en algún momento, creo que hasta yo termino mojándome sobre quién creo que podía ser, quién no tenía cejas en el Renacimiento italiano. No os lo voy a contar porque os destripo el libro. ¿De qué se ríe? ¿Es una sonrisa? También analizamos las sonrisas. Vuelvo a contar con la colaboración porque esto es muy importante. Cuando se trata de investigar, cada vez hay que lidiar más con el ego, con el yo he descubierto, y es bastante complicado porque al final uno solo nunca descubre nada. Antes se solía aplicar a la ciencia, le contaba a Gorka, que además tiene una mente científica privilegiada, que no solo en ciencia, sino también en el arte, en la historia. En la historia del arte también se trabaja a hombros de gigantes, también se trabaja en equipo. He vuelto a contar con la colaboración de historiadoras, de científicos y de técnicos en morfopsicología de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se dedica a analizar las facciones de los terroristas cuando tienen secuestradas a personas. Todo esto lo vais a ver plasmado aquí en la Gioconda. Pero independientemente de que adquiráis o no el libro, independientemente de que os dejéis sumergir por esta investigación, que lo que pretende es homenajear a la mujer, al papel de la mujer en el espacio geográfico del Renacimiento y sobre todo en el arte, y homenajear a una obra de Leonardo que no es tan grande por lo que es, sino por lo que provoca. Independientemente de todo eso, lo que sí que os pediría es que, independientemente de los enigmas, de toda la literatura, que nunca os preguntéis de qué se ríe la Gioconda, porque posiblemente nunca encontraremos la respuesta. Y además, os diré que no es una sonrisa sincera, no es una sonrisa de felicidad. La única sonrisa sincera de felicidad se vislumbra cuando tapamos la boca y vemos que sonreímos con los ojos. Es una sonrisa incómoda, es una sonrisa de protocolo, es una sonrisa de pose, y hay gente que está tapando, pero no es de placer. ¿Qué quiere transmitirnos eso Leonardo? La gran importancia de la Gioconda no es quién es, sino el legado de Leonardo, la importancia de la mujer y la importancia de las facciones. Pero independientemente de todo eso, lo que sí que os pediría es que, una vez os acerquéis al universo leonardiano, leer sobre Leonardo, sí, está muy bien, pero si leéis a Leonardo, encontraréis todo lo que os he contado al principio. Aquel chaval ilegítimo, iletrado, disléxico, bipolar, con déficit de atención, aquel fracasado que nunca dejó de ser un niño que se preguntaba por qué y para qué. No sabemos quién es. No sabemos si es Lisa Gherardini, no sabemos si es Pacifica Brandano, no sabemos si es Isabella Gualanda, no sabemos si es Caterina da Vinci. No sabemos por qué sonríe, no sé ni siquiera si sonríe. Pero os puedo asegurar algo, que el que seguro que sonreía era Leonardo mientras pintaba, porque es un legado inmortal, porque Leonardo no dejó más de 20 obras, el 50% nunca las terminó y sin embargo quiso estar acompañado por este retrato durante más de 15 años. Tardó Leonardo lo mismo en pintar este retrato que Michelangelo toda la Capilla Sistina. Preguntémonos por qué, pero con una sonrisa en la boca, porque al final de eso se trata. Al final se trata de sonreír. Muchísimas gracias. Y además está bien escrito. Parece una tontería, pues no lo es. Y además cuando leáis veréis que todo lo que ha dicho es cierto y además él se moja al final del libro, que no lo has dicho tú, pero ya lo digo yo, se moja. Y ahora yo te pregunto, hijo, ¿cuánto es lo que acabas de decir? Yo abriría, porque nunca me quiero extender mucho, porque la gente tiene su propia vida, ¿no? Sí.
pero estaría encantado de poder atender cuantas más preguntas mejor. Sí, el que quiera preguntar, pues es su momento. Lo único pediros que las preguntas sean concisas y breves para poder que haya el máximo número de preguntas posibles. Muy buenas noches y muchas gracias. A mí personalmente se me ha quedado un poco corto, me he quedado con más ganas de seguir escuchando. Y una de las preguntas que me viene a la cabeza es algo que yo he leído en algún sitio, no recuerdo dónde, sobre que Leonardo era muy mal artesano de la pintura desde el punto de vista técnico y que esa es una de las causas por las que, entre otras, ha dejado poca obra y en con tan malas condiciones de conservación. ¿Es eso cierto? Sí. ¿O es una leyenda? No, no es cierto. Y es curioso que tenga el mejor tratado de la pintura escrito. Es que era bastante complicado afrontar la presentación de este libro sin faltar el respeto a la gente que... Yo entiendo que tengo una doble vida, ¿no? Tengo una vida televisiva en el que el consumo del producto televisivo que yo genero es un consumo gratuito. Es tan fácil como ¿qué me apetece ver? ¿Pasapalabra? Pues pongo 5. ¿Me apetece ver? No pongáis otro. Pero es un consumo gratuito. Cuando se trata de consumir literatura, al final lo que estás pidiendo, rogando es invierte 20 euros que espero que te conmueva. O que al final del todo que sonrías. Porque no ya tanto por la información que te puedo verter sobre la Gioconda, sobre Leonardo, sino porque gracias a la curiosidad es un poquito mejor persona o ha despertado esa curiosidad. Entonces es bastante complicado hablar de la Gioconda sin destripar 600 páginas de libro. Pero aquí sí que me atrevo, si tenéis vosotros también la valentía de romper esta barrera imaginaria que separa, digamos, al escritor del lector, que en el fondo no hay ninguna barrera, aquí sí que me puedo extender mucho más, ¿no? Y entonces sí que te resolveré esa duda. Y vuelvo a retomar una de las palabras que dije. Leonardo no era pintor, era científico. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de esa mente poliédrica y dentro de esa transversal de conocimientos, es que Leonardo pintaba muy bien, pero es que dibujaba todavía mejor. O sea, los dibujos preparatorios son de enamorarte de ellos. Pero claro, para la última cena, a Leonardo le daba igual la parte teológica. Lo que le importaba era la fisonomía, la comunicación no verbal. Se tiró 5 años estudiando los rostros, ¿no? Pero claro, a nivel técnico, la última cena, mientras él todavía estaba con vida, empezó a caerse. Porque como científico buscaba ese método primero de la observación y luego del experimento, ¿no? Primero vamos a ver la teoría, luego vamos a ver la praxis y vamos a ver qué sale todo esto. Claro, ese es el problema. Que Leonardo entre que lo que pintaba muchas veces no era lo que le pedían, en el caso de la Virgen de las Rocas, que le pidieron una cosa muy concreta, hizo lo que le dio la gana y tuvo que hacer una segunda versión. La última cena, o por ejemplo la batalla de Anghiari en el Palazzo Vecchio en Florencia, claro, dejaba mucho que desear como calidad artística, pero por el material empleado. Y luego es curioso que él se dedica, la primera parte del tratado de la pintura, a hacer el parangón, como se conoce el parangón, ¿no? De por qué la pintura está por encima de la poesía o la escultura, ¿no? Pero es curioso que, claro, que el Leonardo científico, dentro de la cabeza del de Da Vinci, le pudo al Leonardo artista. Y sí que es verdad que era un auténtico desastre. Y sobre todo por ese déficit de atención. Es decir, Leonardo a los 67 años no dejó de ser un niño caprichoso. De empezado esto, decía Leonardo, los hombres geniales empiezan las obras, los hombres trabajadores ya las terminarán. Nos hemos encontrado con ese problema con la exposición que vamos a tener en Madrid. Cuando se trata de recrear todos los inventos de Leonardo, nos encontramos que los diseños son bellos, pero ¿son funcionales? O sea, hemos llegado a construir el tanque o el carro armado de Leonardo da Vinci y el tío, claro, empezaba a dibujarlo, era espectacular. ¿Para qué lo quiero hacer? Para Ludovico Sforza, para las guerras contra Milán, y será así, y ya volveré sobre esto. Nunca volvió. Y cuando uno empieza a construir el tanque, se da cuenta que cometió un error. Y es que si colocas a las personas dispuestas dentro del tanque para que funcione, el tanque estaría todo el día como el rosco, dando vueltas. Pero nunca avanzaría en línea vertical, con lo que posiblemente no hubiese servido para nada, ¿no? Eso nos lo encontramos en el Leonardo ingeniero. El Leonardo pintor, a nivel de materiales, dejó bastante que desear, efectivamente. Efectivamente. Yo quisiera decirle varias cosas. Primero, le felicito por la admirable descripción que nos ha hecho de todo el grupo del Renacimiento y eso. Segundo, los críticos llaman la atención que porque la técnica que más empleó fue el esfumato. ¿Qué era el esfumato? Si era la perspectiva lineal para no.
Es más atmosférica. Bueno, son capas superpuestas de veladuras de pintura que terminan siendo tan finas y transparentes que lo que provocan es un efecto de profundidad. Pero se puede sincronizar con la perspectiva. Y por último, solamente, que si tenía 77 por 53, porque era el cuadro pequeño, ¿cómo por eso se lo llevó o por el valor que llevaba? Hombre, el tamaño ayudaba. Si se hubiese querido llevar La Última Cena hubiese tenido un problema. Pero no es el único cuadro de dimensiones reducidas que tuvo Leonardo. Tuvo bastantes más. Y es curioso, por lo menos nos invita a preguntarnos por qué se llevó este. Es decir, Leonardo no tenía un sentimiento de compulsión, de repetición, ni siquiera de apego a la obra. Y sin embargo con esta sí. Bueno, lo que hace es generar nuevas oportunidades, nuevas preguntas retóricas y nuevas líneas de investigación. Y gracias por el piropo. Hola, buenas tardes. Me has dejado un poco mal porque siempre, desde muchacha, he leído de Leonardo da Vinci, decía que era un genio entre los genios, porque no había nada de lo que no sabía hacer. Eso en primer lugar. Daría para mucho, pero mi pregunta es la siguiente. La famosa Gioconda o Mona Lisa dicen que era hombre, porque siempre Leonardo da Vinci la llevaba a poner a todas las partes. ¿Qué hay de cierto en esto? Cuánta ciencia hay en eso, ¿verdad? Mucha. Cuánta ciencia, madre mía. Sonrisa, gracias. Gracias a usted. A ver, sí, estaba pensando por dónde empiezo. Vivimos en España. ¿Y esto qué significa? A pesar de que vete temas políticos, solo voy a hablar de arte. Hasta el año 75 Leonardo era heterosexual y cristiano católico practicante. Desde el 75 en adelante Leonardo era homosexual y hereje ateo. Ninguno tuvo la razón, nunca. Entonces, con Leonardo, claro, es que Leonardo, vamos a desmitificar a Leonardo. Y esto no significa hacerlo menos grande. El 50% de lo que inventó Leonardo no funcionó. El otro 50% de lo que inventó Leonardo lo copió y lo mejoró. ¿Eso significa que sea menos grande? No. Pero solo hay que leer a Leonardo para darse cuenta que copió, porque él tampoco lo esconde. Entonces, claro, genio. Bueno, pues entonces si hablamos del ala delta que diseñó Leonardo y que funcionó en 1500, habría que darle el mérito a Ibn Farnas en el siglo VIII, siglo IX en España, que lo inventó él, aunque se partió las piernas, ¿no? El caso del carro armado, ya hay estructuras con forma de tortuga del carro armado, del tanque, en la Edad Media. Lo que hizo Leonardo fue adelantarse. Sí que se adelantó. Él vislumbró el futuro. Él estaba convencido de que el hombre podía llegar a volar. Y no se equivocaba. Pero ya lo hizo Ibn Farnas. Claro, entonces, sí, Leonardo se levantó 25 años a Copérnico en la teoría heliocéntrica, estudiando la luz cenicienta. Pero también lo dijo Hipatia en Grecia. Entonces, claro, mola mucho decir, no solo mola mucho, sino que creo que es un error desde un punto de vista pedagógico. En el colegio, en el instituto y en la universidad. El genio. Vale, le acabas de colocar en un pedestal y me estás diciendo que es inalcanzable. Eso es mentira. Es alcanzable. Tiene errores. Y creo que es la diferencia que marca ser un referente a ser un ídolo. No, es que Leonardo es mi ídolo porque no tiene fallos. No, pero es que no, le admiro. Al referente, no, Leonardo era grande, claro que era grande, pero por su perseverancia, por esa capacidad de estar despierto, por decirlo de una manera, mientras los demás seguían dormidos. Pero claro, si decimos que la Gioconda era un hombre porque Leonardo la llevó consigo, ¿usted se considera? Yo no la conozco, pero he estudiado bastante comunicación no verbal. ¿Usted se considera una mujer libre, independiente y autosuficiente? ¿Sí, no? Sí. A veces no todo lo que yo quisiera, pero de mente, mi mente desde luego, como diría Miguel Hernández, desde luego estará siempre libre. Perfecto. Y entonces usted, si hubiese leído en un libro como el Génesis
y a ti, mujer, te digo, estarás sometida al varón, ¿te lo creerías o no? Es que eso lo pone en el Génesis. Sí, me lo puedo creer porque realmente hemos estado sometidas. Por lo tanto... Sí, pero usted siente que ha estado sometida o solo porque se lo diga un libro. No, por una experiencia personal. Claro, pero fíjese en el Renacimiento, o antes, podíamos irnos muchísimo antes. Entonces, que porque un libro diga que la Gioconda es un hombre... A ver, hay una teoría que defiende que la Gioconda es Leonardo travestido. Sí, y la plasmo en el libro. Pero claro, ¿de dónde surge el error? Que se compara la Gioconda con el supuesto autorretrato de Turín. Si el supuesto autorretrato de Turín aparece por primera vez en 1810 en un libro que se llama Del Cenacolo di Leonardo, escrito por Bossi, ya hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Que se cambió de sexo la Gioconda en 1810? Es que no entro en cortocircuito. Pero perdón, si usted ha estado en el Louvre o en cualquier museo que hay hombres pintados por Leonardo da Vinci, verá realmente que la Gioconda o Mona Lisa es totalmente un hombre. Uy, creo que usted ha visto otro cuadro. Es decir... No, si a mí lo que digan está muy bien. Si a mí, pero es que en la época de Leonardo decían que la Tierra era el centro del universo. Bueno, de acuerdo, pero las teorías son teorías. Usted tiene una teoría, respetable o no, es su teoría. Pero realmente lo que no es teoría son... La Gioconda, si usted va al Renacimiento, que supongo que habrá ido muchas veces... No, todavía no tengo un DeLorean todavía, pero... Bueno, no va a tener, pues esa es usted la memoria que tiene todas las tardes, ¿no? Pero verá que hay pinturas que son realmente hombres y se parecen totalmente a la Mona Lisa. Creo que usted lo que está confundiendo es el cambio de sexo con la androginia del Renacimiento, que no tiene nada que ver. Para nada. Sí. La Mona Lisa es un hombre, punto. Pues sí, ya está. Sí. Hay que aplaudir. Sí. Me ha ganado. Eso es. Sí. Es un hombre, ya está. Hola, buenas tardes. Gracias, un gusto estar trayendo. Dentro de toda la investigación que estás llevando a cabo y que llevarás, me imagino, durante todo este tiempo, ¿has podido meterte en lo que es la creatividad, el método creativo de Leonardo? ¿Cómo era? ¿En qué se centraba? ¿Con qué jugaba? El método creativo, en el caso de Leonardo, es bastante complicado seguir la trazabilidad. Sobre todo por el tiempo que empleaba en terminar las obras. Sobre todo, sí que sabemos cómo plasmaba los dibujos preparatorios, los cartones preparatorios en este caso, porque tenemos los cartones preparatorios del San Jerónimo, que quedó inacabada, la Anunciación, que quedó inacabada, y ciertos dibujos preparatorios, por ejemplo, de La Última Cena, que posiblemente sea el ejemplo pictórico donde más información hay, aunque tampoco hay mucha. Por ejemplo, de la Gioconda, este tipo tan curioso, no hay ningún dibujo preparatorio. En el caso de La Última Cena sí que tenemos dibujos preparatorios. El problema de Leonardo es que se despistaba con mucha facilidad. Y Leonardo era un mercenario. Era un tipo que prostituía sus ideales con el fin de encontrar su lugar en el mundo. Es decir, y con esto quiero dejarlo aclarado, porque a veces el axioma es bastante violento, pero Leonardo era un tío vegetariano. O sea, Leonardo era un tipo que no hubiese matado una mosca en su vida, y lo dicen varios biógrafos. Leonardo era un tipo conocido por ir a las ferias de animales y decir, ¿cuánto valen estos pájaros? Tantos florines, taca, 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 abrir, fuera. Sin embargo, sus recetas son todas carnívoras. Es curioso, porque se comía carne. Sin más, un bistec a la fiorentina, espectacular. Leonardo odiaba la guerra por encima de todas las cosas, pero sin embargo no dudó en presentarse a los Sforza como ingeniero militar. Y no dudó en proponer, por ejemplo, para los Borgia y para, en este caso, Maquiavelo y Soderini, desviar el río Arno para que no pasara por Pisa y matarles de sed. Porque era un superviviente de una época determinada. Sin más. Entonces, es un tipo superviviente. No era un artista acomodado como lo... Es que también tenemos que tener en cuenta que Rafael venía de los Sanzio, de Urbino, de pasta. Buonarroti, Miguel Ángel, venía de una familia no tanto de pasta, porque sí que era de una familia noble que había ido perdiendo poder, pero había dinero.
pudo estudiar en el Jardín de San Marcos con los Medici en Florencia. Por lo tanto, venían, en el caso de Rafael estaba cómodo y además era muy bueno. En el caso de Miguel Ángel era muy bueno y el tío durante toda su vida lo que era acumular dinero para restituir el honor perdido de la familia Buonarroti no lo consiguió. Pero la verdad es que en Florencia tiene multitud de propiedades. El único Buonarroti que destacó al final fue el propio Miguel Ángel, ¿no? Pero Leonardo, estamos hablando de una familia desestructurada. De un tipo que nace fuera del matrimonio, al nacer fuera del matrimonio no adquiere el apellido del padre, no consigue aprender matemáticas, latín y griego hasta tiempo después, vive hasta los 5 años con su madre, a los 5 años se pone a hacer cositas, manualidades lo llamaríamos hoy, y el padre ve negocio y le arranca del seno de su madre, a la que no vuelve a ver hasta que tiene 40 y tantos en Milán. El padre se aprovecha de él, lo mete en una academia con Andrea del Verrocchio, sufre una acusación de sodomía, no le defiende, cuando sale se tiene que ir y cuando muere el padre, al único hijo de todos los que tiene, al que no le deja nada el legado, es a Leonardo. Pues bastante que era despistadillo el chaval. Bastante. Ese es el genio. No, al final es un tipo que sí que representa el concepto renacentista de la polimatía, de la multidisciplina. Por lo tanto es muy... Retomando la pregunta, perdona, pero sí aprovecho para contaros cosas de Leonardo que molan. Claro, es que tenemos cartas del convento de Santa María delle Grazie de Milán escribiendo a Florencia y a Ludovico Sforza diciendo: por favor, que acabe la última cena ya, que la acabe, que el tío llega, se tira 4 horas así, llega con un pincel y hace ¡pa! Y se pira. Dice: ¿pero dónde se pira? Pues le vemos por las calles así, cogiendo a la gente. ¡Buah! ¡Ya tengo a San Juan! Y lo cuentan así. Y es verdad que él lo cuenta, porque al final él dice: después de 5 años no encuentro a Judas, me voy a ir al peor, porque Leonardo era un clasista. Ojo, cuando presenta un plan de urbanismo a Ludovico Sforza de Milán, genera la ciudad ideal, que es cojonuda, pero en el nivel bajo hay la chusma, sí, porque hay chusma, claro, cuidado. Claro, el tío se va a la chusma a buscar a Judas. Y llega un momento en que no encuentra a nadie tan chusmero que lo pinta torcido. Pero eso lo escribe Leonardo, es que no me lo estoy inventando, es que lo podéis coger. Cogéis el Códice Urbinas, el Tratado de la Pintura o el Códice Atlántico y ahí lo pone él. Pues digo que no me invento, que es que lo pone. Entonces es muy complicado seguirle la pista. Claro, no, esto es un mosaico. A la Gioconda al final pintarla 5 años, pero la retocó durante 15. Pero chico, ¿qué retocaste? ¿Crees que le hiciste lifting cada año? Le decías a la Gioconda, ¿no? Entonces, claro, luego surge el tema de... Claro, ¿nosotros qué nos mola más? Nos mola más... ¿Está María Magdalena en la última cena? ¡Oh! ¿Hay una mujer? Pues no hay una mujer. Solo que, volviendo al tema de la androginia y no al cambio de sexo, Leonardo pintaba... Claro, es que habría que explicar el macrocosmos y el microcosmos del Renacimiento para entender la dualidad. Es que no debemos olvidar nunca que el Renacimiento es un periodo en el que la mujer se masculiniza un poco, accede más a la cultura, al latín, al griego, en gotas. Pero el hombre se feminiza también. De hecho, en el norte de Europa, para llamar a los homosexuales les llamaban los Firenzer, los de Florencia, con lo que el hombre se feminiza un poco. Pero Leonardo entendía esa dualidad, tanto la parte masculina como la parte femenina, la sensibilidad, al fin y al cabo, ¿no? Y esto lo encontramos en todos los adolescentes pintados de Leonardo. El Baco, San Juan Bautista, las figuras de la adoración de los magos, lo encontramos. Incluso el apóstol más joven, según las Sagradas Escrituras, es Juan, un adolescente. Por lo tanto, tenía que tener dentro de su propia tradición pictórica ese afeminamiento, esa doble dualidad. Ahora bien, posiblemente haya alguien en la mesa, aquí o en la sala, que diga: hay una mujer en la última cena. ¿Vale? Pero ¿sabéis qué pasa? Que no hubiese pasado nada. Es decir, que en la tradición pictórica florentina del 400, Fra Angelico, Piero de la Francesca ya pintaban a María Magdalena en la última cena, con lo que tampoco hubiese pasado nada. Pero mola decir Priorato de Sion. ¡Buah! Mola. Entonces genera mucha más atracción esos enigmas que el verdadero tipo que te está contando que lo que quiere es estudiar las caras de las personas porque molan mogollón. Pero es tan complicado seguir el trazo a Leonardo, muy complicado, muy complicado. Pero eso es lo que le hace grande. No sé si genio, que igual sí, pero grande le hace un rato. Y travieso el cabrón. Hola. Hola.
Me encanta tu pasión, además, por Leonardo da Vinci. Coincide que en la Universidad de Bellas Artes que estudié era el logotipo de mi facultad. Vitruvio, que lo copió, por cierto. Y bueno, y curiosamente mi profesor en segundo de Bellas Artes nos daba anatomía. Mi profesor era un forense frustrado que había elegido, por cierto casualidad, en mi facultad se estudiaba el libro de anatomía con todo lo de Da Vinci, los dibujos, todos los dibujos maravillosos que tiene, que tengo mi libro en casa, pues como un empaño, y figura escrito a un mogo, lo que es la Perdón, te perdí. La editorial puede ser, no sé si conocerás el libro, no es muy grande. O sea, Bueno, sobre tratos de... Bueno, nunca llego a escribir un trato de anatomía, pero sobre estudios anatómicos hay un montón de libros. Desde lo que ha publicado Walter Isaacson a Charles Nicholl, hay un montón. No sé, por lo menos en mi universidad se estudiaba ese, en otras no lo sé. Pero la gente de medicina que está en el colegio mayor con amistades mías, bueno, compañeros de clase, alucinaban porque decía, solo os falta diseccionar, porque era todo el estudio que era muy específico todo, nos hacía estudiar también lo de hasta cómo es la función que hace el músculo. El músculo de la ira, de la cara. Hay un músculo que se estudia en morfopsicología o en sinergología, que se llama el músculo de la ira, y Leonardo lo dibujó. Era tan minucioso, pero era tan minucioso que hasta teníamos que estudiar la acción deportiva, digamos, denominaba así deportiva, pero era todo muy inserción, no sé qué, pero todo, o sea, era tan minucioso Leonardo que es otra pasada. O sea, bueno, nos tuvimos que empapar el libro todo el año entero porque le preguntaban en hora. La pregunta. Entonces la pregunta es eso, porque desconozco hasta qué punto se ha utilizado las litografías o los dibujos. Desde el punto de vista anatómico. Leonardo para el estudio universitario. Bueno, lo que voy a hacer es universalizar la respuesta. Eso es lo que hacía científico a Leonardo. La minuciosidad. Tú ves los dibujos de anatomía y, tío, es que son bonitos. Es que no hay sangre. Es que tú diseccionabas, te lavabas las manos y pintabas, tío. De hecho, el año pasado, en enero del 2017, los científicos descubrieron que teníamos un órgano nuevo en el intestino. De repente el intestino decían, oye, no, que aquí hay una parte del intestino que no es intestino. Y le pusieron el mesenterio. El mesenterio lo dibujó Leonardo en el siglo XV. Y está en los dibujos anatómicos. Esa es la grandeza de Leonardo. El hecho de, soy artista, pero ante todo soy científico. ¿Por qué? Porque él estaba convencido del perpetuum mobile, constante movimiento. No nos identificaba como una fotografía. De hecho, incluso la Última Cena es una foto, no es una pintura. Es una foto que está en constante movimiento. Uno de vosotros me traicionará. ¡Bum! La onda expansiva y todos reaccionan. En el caso de Leonardo, se estudió precisamente por eso. Primero, por la minuciosidad y segundo, por la rigurosidad. Por eso se diferenciaba mucho de los anatomistas anteriores y por eso aventajó a los anatomistas posteriores. ¿Qué sucede con Leonardo? Y por eso digo universalizar la respuesta. Que no hubo priorato de Sion, que no hubo Illuminati, que Leonardo no perteneció a ninguna secta, que Leonardo no fue abducido por extraterrestres. El trabajo de Leonardo se pierde. Lo lega todo a Francesco Melchi, secretario de Albacea, en su testamento, y Leonardo empieza a recopilar los tratados. Cuando muere Melchi, lo dona a sus hijos, y sus hijos dicen, give me the money, y desaparecen. Cuando vuelven a aparecer todos los tratados de anatomía y los inventos, aparecen después de la Revolución Industrial, con lo que ya existen las marcas y las patentes. Por lo tanto, ahí va, pero si Leonardo diseñó el primer prototipo de coche, ya, pero está patentado, ya no vale. Pero nos dimos cuenta de que Leonardo se adelantó a todos los anatomistas, porque combinaba ciencia y arte, polimatía, la transversalidad. De hecho, perdona, para acabar, si te gusta la anatomía de verdad, si tienes algún hueco de aquí al 19 de mayo, vente a Madrid, a la exposición que estoy comisariando, porque hay una sala dedicada exclusivamente a la anatomía, desde el macrocosmos, hombre de Vitruvio, hasta el microcosmos, la cara, estudia el rostro. Hemos generado una aplicación para que puedas ver desde un punto de vista tecnológico lo que hacía Leonardo desde un punto de vista manual. Vais a entrar en una sala en la que te vas a ver y la aplicación te va a quitar tu piel y vas a ver tus músculos.
que son diferentes a los demás, para que veas hasta qué grado de detalle estudiaba Leonardo, en este caso el retrato, por dentro. Nos pedía el profesor que dibujáramos imaginándonos desollado a la... Pues vas a alucinar, vas a alucinar. Bueno, viva, ¿no? La última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Hola, al hilo del dueto Leonardo-Gioconda, me gustaría conocer tu opinión sobre la siguiente cuestión. ¿Tú qué crees? ¿Que es el autor el que hace a la obra o la obra la que hace al autor? Es muy buena esa pregunta. Es de Kierkegaard. Es muy buena. Desde el punto de vista... Porque no lo has estudiado, pues... No, sí. No sé qué nace aquí en grande, ¿me entiendes? Claro, el problema es que hay dos respuestas. Automáticamente dices Leonardo. Pero si dices Leonardo, a lo mejor no dices Gioconda, ¿no? Bueno, no sé. Claro, es que la Gioconda ha fagocitado al artista, pero no al hombre. Y es que las dos respuestas son válidas. Es decir, ¿quién es más grande? Depende de quién. Es decir... no, está claro. O sea, el sentido común, lo que me lleva a decir es, sin Leonardo no existiría Gioconda, ¿no? Sin Leonardo no existiría Gioconda. ¿Sin Gioconda existiría Leonardo? Sí, muchísimo, igual de grande. Pero, la segunda vertiente es el peso de la tradición y la psicología de masas. Hay más personas que conocen a Gioconda que conozcan a Leonardo, sin duda. Pero por eso os hablaba al principio de la charla de la campaña de marketing. No sé si es una gran campaña de marketing o una pésima campaña de marketing, porque fagocitas al autor, es decir, la obra ha adquirido identidad propia y a veces está por encima del artista. Para mí no. Y de hecho la Gioconda no deja de ser, sí, es un símbolo, pero es un símbolo más feminista que artístico en ese sentido. Pero las dos respuestas son correctas, por lo tanto la pregunta es doblemente buena. Pues tenemos que terminar. Yo me quedo con una pequeña reflexión, y es el Leonardo, que es científico por encima de todas las cosas, que a mí me gusta más, ¿no? Y que pintaba para poder dedicar el tiempo a lo que a él le gustaba, que era hacer ciencia. Y a mí me recuerda a alguien, ¿no?, que se dedica a hacer roscos para hacer lo que realmente le gusta, que es hablar de Leonardo. Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por venir. Radio, música y cultura. mcradio.es. ¿Cansada de hacer dieta sin resultado? La dietista nutricionista Gabriela Uriarte te ofrece todos sus trucos en Sin Dieta para Siempre, la guía definitiva para tirar la báscula y cambiar tus hábitos alimentarios con comida real. Aprende a comer con Sin Dieta para Siempre, publicado por Vergara. Acordes y letras. Con Michel Casas. Y a través de mcradio.es. Música y cultura. Y esto ha sido todo por hoy en Acordes y Letras. Estoy seguro que os habrá encantado escuchar a Cristian Gálvez y os habrá sorprendido con muchas de las historias y las anécdotas que nos ha contado, ¿verdad? Recordarlo, Gioconda descodificada, un libro apasionante. Gracias, Cristian, por tu simpatía y espero verte pronto. Como siempre, en Bilbao sabes que te queremos mucho y que si hace falta, pues alquilaremos San Mamés para que pueda venir toda la gente que te quiere. Gracias, Cristian, un beso muy fuerte. También muchas gracias a Araceli Sagüello por ese poemario. Nosotros os lo recomiendo, tenéis ocasión, buscarlo, encontrarlo y disfrutarlo. Gracias, Araceli. También gracias a Patricio Prom por hablarnos de su último libro, de este premio Alfaguara de novela 2019. Mañana tendremos otros nombres. Y muchísimas gracias a Juan Miguel Vaquero por ese excelso trabajo llamado El País de la Desmemoria.
Recuerda que estás invitado a estar aquí con nosotros en Acordes y Letras. Te esperamos. Gracias, Juan Miguel. Y esto ha sido todo por hoy. En nombre de todo el equipo de producción, en nombre de todo el equipo técnico, el saludo fuerte de Michel Casas. Gracias y hasta pronto. Radio, música y cultura. mcradio.es